me estén escuchando bien. Bien, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Aquí está hablando acerca de lo que es la importancia del bautismo en agua. Creo que tenemos malísima señal en YouTube, en Facebook, perdón. Aleluya. Bien, entonces lo que estamos hablando, todos estos días hemos estado hablando acerca de lo que es la gracia. Y pensamos que porque tenemos todo por gracia y porque el Señor siempre nos seguirá dando cosas buenas, tenemos un falso concepto que entonces, así como abunda la gracia, así como abundó el pecado, así va a abundar la gracia. Entonces pensamos, hay religiones que piensan que entre más pecan, entre más pecan, más gracia tendrán de parte del Señor. Y no es así. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que todo aquel que ha decidido seguir a Cristo, se bautiza en agua, como símbolo de sepultar al viejo hombre y no volver a él. O sea que el viejo hombre queda sepultado y muere la carne. O sea que sale de ahí y no puede seguir en fornicación, como hay personas que siguen en fornicación, que siguen en adulterio, sabiendo que no pueden ya vivir una vida como esa. Entonces hay gente que de hecho se ha ofendido porque el pastor tal vez no le bautiza, porque le preguntan: ¿usted ya está casado? Y le dicen: no estoy casado. Le dice: tienes que casarte para bautizarte. Pero la gente piensa que ir a bajar las aguas bautismales es simplemente voy y listo, ¿verdad? Ya vuelvo a vivir la misma vida. No, es que de eso se trata, de que yo me bautizo y yo ya no voy a seguir viviendo la vida que antes yo estaba viviendo, porque con eso le estoy diciendo al Señor: voy a sepultar el hombre de pecado y va a nacer un nuevo hombre. Sí, y yo puedo decirles de que hay personas que están yendo a la iglesia y no han nacido de nuevo. Viven en el viejo hombre y piensan de que como hay gracia, está la gracia de Dios, tengo el permiso de vivir pecando las veces que sea necesario. Entonces, usted en un momento fue bautizado. Yo me bauticé creo que a los 14 años de edad. Y claro, hay momentos de que uno pues peca, pero no lo haces de forma deliberada, sino lo haces a veces de forma inconsciente, o no porque disfrutas estar ahí. Y hay gente que Dios ahorita le está hablando. Hay gente que Dios le está diciendo: ya no vivas en esto. Eres tú quien está viviendo en esto. Eres tú quien has tomado el bautismo en agua de una forma irreverente. Y aún así viven en el pecado y siguen dándole vuelta a la hoja y viven en el pecado, diciendo: es que Dios me entiende, es que Dios sabe que esto no es fácil. Si nos metiéramos más con el Señor, aborreceríamos el pecado. No lo miraríamos normal en nuestras vidas. No lo quisiéramos. No quisiéramos mentir, no quisiéramos blasfemar, no quisiéramos hablar mal de nuestros hermanos. Porque tampoco no solamente es la fornicación, el adulterio, sino también es seguir en el chisme.
Es que yo así era de pequeña, es que en mi familia se miraba eso. No se trata de eso, se trata de que usted ya bajó a las aguas bautismales y usted va a vivir como un viejo, como un nuevo hombre, perdón. Así es esto, hermano. Entonces, dice, por tanto, mediante el bautismo, fuimos, ¿qué dice? Sepultados con Él en su muerte. Fuimos sepultados con Cristo. Obviamente que esto es algo simbólico lo que nosotros hacemos. Un cuerpo glorificado. Entonces nosotros cuando también salimos de las aguas, también tendríamos que salir con un nuevo pensamiento, con una nueva expectativa, con nuevos deseos de andar en el espíritu y no andar en la carne. Pero hermano, estamos en un tiempo donde se están bautizando jóvenes, se están bautizando mujeres, se están bautizando varones y viven en lo mismo, en la misma forma de ser. Nunca entendieron por qué se bautizaron. En esta iglesia no se bautizan niños y se les da una enseñanza para que entiendan el por qué bautizarse. Porque muchos toman esto muy a la ligera, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Está claro, hermanos? O sea, está claro, llevemos una vida nueva. Nacer de nuevo. Pregunto, ¿usted ya nació de nuevo? Sí, usted ya nació de nuevo, ya. Nacer de nuevo, amados hermanos, es vivir en una completa entrega a Dios. Hay mucha gente que se sorprende por la forma en que vivo mi vida espiritual. Yo tengo vida normal, pero yo nací de nuevo. Yo dependo de Dios y yo vivo para Dios. Yo ando en un restaurante y allá me salió una loca gritándome. Allá tengo que llevar la palabra. Yo voy manejando y en el semáforo me apareció otro loco diciéndome, digo loco porque pues a veces el ser humano actúa como loco, irracionalmente. Y a veces te aparece gente así y tú tienes que saber la identidad que tú tienes. ¿Quién eres tú donde sea que vayas? Pero hay gente que se transforma, hay gente que en la iglesia son los mejores danzarines, adoradores y exaltan, gloria a Dios, aleluya. Pero los miras en el trabajo, los miras en la calle, los miras en otro lado, no los conoces. Tú dices, santo, este era el hermano humilde, el hermano callado. Porque entonces no ha nacido de nuevo. Sí, no ha nacido de nuevo. Seguimos. En efecto, versículo 5, el capítulo 6, Romanos. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sí, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo, esta interpretación de esta Biblia. Porque es cierto, cuando tú mueres al viejo hombre, entonces tu cuerpo se debilita, la carne, perdón. Lo que antes te gustaba hacer, cuando tú vives en el Espíritu, vives apegado al Señor, lo que antes se te hacía fácil hacer, como mentir, como chismear, a la hora que tú estás viviendo en el Señor, viviendo con Él, viviendo para Él, ya repugnas a hacer esas cosas, ya es algo que ya no te gusta, es algo que ya no lo quieres en tu vida y dices, ¿sabes qué? Yo ya no, es más, si con las amistades con las que antes tú hablabas, chismeabas, pecabas, tú inmediatamente dices, yo no quiero vivir en esto. Yo no quiero ya mentir. Si tú tienes una persona a tu lado y que te lleva al pecado, se te hace fácil abandonar esa relación
o explicarle a la persona cuáles son tus razones. De hecho, lo ves como un gozo sufrir por Cristo. A mí me ha tocado decir que no a cosas, a personas, estoy hablando ya de mi pasado, a personas que me hacían pecar. Relaciones de amistades, personas que iban a llegar a un noviazgo. Si son jóvenes los que me están viendo, sí, por Cristo lloras. Porque tal vez tú quieres estar con esa persona, pero es tanto tu amor por Cristo que estás dispuesto a sufrir por Él. Y es aquí donde te digo, hay gente que cree que esto no se puede lograr hacer. Y no me cree. No me cree que se llega a sufrir por Él. Porque te niegas cuando Él te dice, no quiero que estudies esto, no quiero que estés ahí, no quiero que vayas allá, porque como vives en el Espíritu, sabes que es Él, aprendes a conocer su voluntad, aprendes a conocer su voz, aprendes a conocer su lenguaje, entonces sabes que es Él el que te habla. Y sabes que tienes que cumplir su voluntad. Sabes que tienes que cumplir su voluntad. Y a veces el cumplir su voluntad implica llorar. Porque el Señor te quiere alejar de muchas cosas. Hay cosas que se te hace fácil. Sí, porque ¿sabes dónde se vuelve bien difícil? Cuando tu corazón, tus emociones están ligadas a otra persona. Ahí es donde yo experimenté mucho. Se me hacía fácil dejar de mentir, porque uno va creciendo, hermano. Y te vas descubriendo muchas cosas que están mal en ti. Eres mentirosa, mentiroso y dices, santo, no, esto del Señor no lo aprueba, porque el Señor está trabajando contigo y dejas de mentir. No se te hace tan difícil. Te equivocas y lo vuelves a intentar. Pero no hay cosa más difícil que salir de una relación que sabes que esa relación no es de Dios. Toda relación que te lleva al pecado, fácil, no es de Dios. Mucha gente me dice, ¿cómo sé que esta relación no es de Dios? Fácil, que esa relación te mantenga en pecado. No, pero mi esposo no se quiere casar conmigo. No, para empezar, no es tu esposo. No está haciendo nada por estar contigo, por estar bien con Dios primeramente. Le da igual estar bien con Dios o no. Le gusta vivir así. Bueno, ese hombre o esa mujer también te va a llevar al mismo lugar donde a él le corresponde estar, en el infierno. No somos conscientes, hermanos. No somos conscientes del riesgo que tomamos al estar en el pecado, sabiendo que Dios no quiere que estés ahí. Lo dice la Biblia, lo dice todo, tu estado de ánimo, porque el estar en pecado, hermano, el estado de ánimo es malo, es deprimente, es triste, es pereza. Mucha gente vive en pereza, porque hay pecado. No hay ánimo, no hay nada. No hay objetivos. Hay más esfuerzo. Es tremendo, hermano. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos libres. Fíjate, el pecado tiene en miseria a mucha gente. Muchas familias viven en escasez económica. Y tú los ves como una familia normal, pero pregunta, indaga. Y si te das cuenta que hay fornicación ahí está la puerta. Hay chisme, ahí está la puerta. Entonces Dios quiere que este cuerpo pecaminoso pierda su poder. Dice, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda libre, liberado del pecado. El que muere, si estás dando a entender, si estás entendiendo, el que muere, se está hablando el que ya no quiere hacer las cosas del pecado. Si tú mueres a la carne y haces las cosas de Dios, entonces tú dejarás de ser esclavo del pecado. Todo aquel
que tiene una condición pecaminosa es esclavo del infierno, de demonios. Aunque tú no lo veas, porque sabes que el enemigo te puede estar trabajando ahorita y te puede estar diciendo, no, pero así Dios te ama. Y sí, hermano, Dios es tan maravilloso que a pesar de que le fallamos, como Él muestra su amor. Pero el enemigo no necesariamente te habla así para que salgas del pecado. Te habla así porque él sabe la verdad. Satanás sabe la verdad. Satanás sabe que el Padre te ama. Pero él te lo está recordando no para que salgas del pecado. Te lo recuerda para que sigas en el pecado, porque él sabe que es la única forma en que él puede controlar tu casa, tus emociones. Es la única forma en que él puede controlar tu mente. Eso es ser esclavo. Que en la mañana estés con alegría y en la tarde estés llorando. Él te hace como quiere. Él te habla de... Tú nunca tienes una relación social ni con los de la misma iglesia, porque te vive hablando, metiéndote chisme, porque es tan chismoso que te vive metiendo mentiras. Te chismea mentiras y te dice, oh mira, ni te saludó, oh mira, te controla. No eres ni feliz ni en la iglesia. Abandona el pecado. Llegas a la iglesia y dices, no siento nada. ¿Cómo vas a sentir si estás muerto en el espíritu? Muere al pecado y verás cómo te dejará de controlar el enemigo. Esto es algo tan profundo que te estoy hablando y quiero que seas consciente a esto. Hay gente que no entiende que todo es porque están en pecado. Hay gente que tú puedes ver en la misma iglesia, en la misma congregación. Unos en un lado están llorando, adorando, de rodillas, sintiendo la presencia de Dios. Pero en el otro lado ves otro grupo de personas que están con los brazos cruzados, abostezando, cansándose los pies porque ya es mucha la alabanza y se sientan. Algunos hasta se han ido. ¿Por qué será? ¿Por qué será que dentro de una iglesia, de un templo, existen estos dos tipos de personas? ¿Tendrá que ver con los que están ministrando la iglesia? No, tiene que ver la forma en que tú estás viviendo la nueva vida. Y le hago así porque algunos quieren engañarse, pretendiendo vivir una vida de cristianos cuando todavía no están viviendo una vida de arrepentimiento. Vive una vida de arrepentimiento, reconoce los pecados que hay en ti. Dale gracias a Dios que su gracia es tan grande que no has muerto en ese pecado. Dale gracias a Dios. Pero hoy yo te quiero llevar a que reconozcas el pecado, ese pecado fuerte que tienes. Reconócelo y sácalo de tu vida. Comienza a decir no más, no voy a vivir más en esta vida pecaminosa. No voy a mentir, ya no voy cuando me siente en la mesa con mi familia, porque a veces se comete ese error que se chismea en las cuatro paredes. Tenga cuidado también los pastores. Es algo que el Señor a nosotros nos ha demandado tener cuidado. No sentarnos a la mesa y criticar a los hermanitos de la iglesia, sino amarlos y verlos con ojos de misericordia y verlos como personas y almas que han sido compradas a precio de sangre. Pero hay un mal donde aún los mismos pastores critican a la iglesia. Usted también tiene que arrepentirse. Evalúa cómo está tu vida, evalúa qué pecado tú tienes en tu vida. ¿Tienes pereza? Hay gente que me ha escrito que tiene pereza. Ese es un pecado. La pereza es pecado. Tienes gula. Hay gente que le vive gustando comer. No puede dejar de estar masticando. Deje que esos dientes descansen. Ya lo vi riéndose. Deje que esos dientes descansen. Deje la gula. Póngase en ayuno.
No es posible, hermanos. Eso es pecado también. No solo la hermanita que anda el vestido corto, Ayer yo estaba leyendo un montón de comentarios en el de danza de mis niñas que estaban danzando, que la danza no era en el espíritu. Yo decía, no, pues lo que está escribiendo es en el espíritu, decía yo. O sea, nos damos cuenta que tenemos pecados tan grandes del chisme, de la murmuración. Eso es terrible, hermano. Muera ese pecado. Muera todo eso que acabo de mencionar. No hay nada personal con nadie. De verdad, son cosas que están sucediendo. De dejarte de congregar, ¿eso es pecado? Yo estaba escuchando un predicador que decía, pensamos de que vivimos en un sistema cristiano erróneo, decía. Que pensamos que si yo ya no me congregué, es que yo ya estoy en pecado. Y decía, qué erróneo está. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Al yo no cumplir con eso, yo estoy incurriendo a pecado. Porque si hay algo que dice la Biblia que debo hacer y no lo hago, me es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. A veces Dios te ha impulsado a hacer lo bueno a alguien y no lo haces. Y sabes que fue Dios y dice, lo dejo para después. Te es pecado. Te es pecado. Dice alguien que está embarazada es pecado, hermana. Ese es otro tema, hermano. Está hablando de gula. La que está embarazada y tiene que vivir comiendo, sígale comiendo. Pues su niño se está engordando en su pancita. No estoy hablando de eso, hermano. Seamos entendidos. Estamos hablando de la gula. De la gula. ¿Sí? Y es una realidad. Yo me he encontrado en gula. Porque a veces tenemos situaciones que tenemos ansiedad. Y yo por eso lo predico. Porque todo lo que yo te predico, el Señor me lo ha enseñado. Dice, lo que no me dan los diezmos. Bueno, a mí no me dan los diezmos. Esto es un cumplimiento para el Señor. Qué buen tema también. Pero sí es cierto, los que no ofrendamos, los que no diezmamos, también se nos es pecado. Lo que el Señor nos dice que hagamos y no lo hacemos, también se nos es pecado. Entonces, amado hermano, muera para Cristo y será libre de la esclavitud del pecado, según el versículo 7. Lea su Biblia, porque es Dios que está hablando, no soy yo. Dice el versículo 8, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. O sea que tenemos una esperanza, que si yo hago algo en obediencia al Señor, es para vida. Es para vida. Dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Amén. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. O sea que si tú decidiste seguir a Cristo, es para morir a ese viejo hombre para siempre. No vas, o sea, no tiene sentido. Yo vengo del mundo y vengo a la iglesia y quiero vivir como vivía antes. Tiene que haber cambios. Dice, ¿qué puedo hacer si una hermana habla mal de otra? Bueno, exhortar a la hermana. Y si esto se va muy lejos, llame al pastor. Él sabrá cómo resolverlo. Bueno, ¿y qué es gula? Dice. Se va a ir a Google y lo va a buscar. Ahí le va a dar un mejor concepto.
para yo avanzar por acá. Dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amado, tienes vida. Tienes vida. Créetelo. Es así. Es así. Me dice alguien, el que no diezma irá al cielo. Mira, yo sé que no es por obras, pero yo lo veo de esta forma. Esto es algo personal mío, porque eso no lo dice en la Biblia. Recuerden que voy a contestar algunas también de sus preguntas, porque me gusta interactuar con ustedes. Y sé que muchas preguntas me lo hacen para aprender. Entonces yo por eso respondo. Me pregunta el siervo o sierva, no me fijé el nombre, si el no diezmar irá al cielo. O no irá al cielo, perdón. Pero es que fíjate, si algo está en la Biblia y me dice que lo haga y no lo hago, lo que dijo, me es pecado. Y si yo estoy en pecado, yo no soy digno de estar en un lugar tan santo. Si el Señor me dice no dejar de congregarnos y yo deliberadamente me dejo de congregar porque considero que no es malo, a pesar de estar en la Biblia, yo me vuelvo en un desobediente. Y ningún desobediente entrará al reino de los cielos. No es por la obra como tal, sino por la obediencia. Todo obediente es el que va a entrar al reino de los cielos, aquel que actúa conforme a la voluntad de Dios. Entendemos que esto del diezmo y de las ofrendas es algo monetario que a la gente le cuesta soltarlo, porque es donde el corazón está ligado. Ahí está el corazón del hombre. Pero el Señor demanda obediencia. Eso es lo que quiere, no sacrificio. Hay gente que da el diezmo, pero en su corazón lo da para que lo vean, para ganarse el corazón del pastor. Desde ahí también está en desobediencia, porque no se trata de la obra, se trata de cómo tú lo des en tu corazón. ¿Sí? Cuando tú lo das por obediencia a Dios, porque está en su escritura, porque Él te demanda eso, porque, bueno, lo dice la palabra, lo voy a dar. Y mucha gente se cuestiona, investiga y vas a encontrar un montón de mensajes, porque así trabaja el infierno, que están en contra del diezmo. Pero prefiero yo, ahí hay un pasaje bíblico, prefiero yo darlo, prefiero yo cumplir algo, a que arriesgar mi salvación por un montón de gente que son también muy terrenales. Porque yo no puedo cuestionar cosas que sí están en la Biblia. Prefiero mejor hacerlo, a poner en riesgo mi salvación. Y vuelvo a decirlo, no es por la obra como tal, es la obediencia. Amén. Dice, seguimos. Espérenme, que aquí hay mucho viento, hermanos. Ya me enredé. Dice, no ofrezcan, a ver, ay Padre. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine. ¿Dónde? En su cuerpo mortal. ¿Sí está entendiendo? Está hablando de este cuerpo, está hablando de este cuerpo, de esta carne. Dice que no permitamos que viva en este cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Si te estás dando cuenta que está hablando de obediencia, no obedezcamos a los malos deseos, porque este cuerpo te va a pedir siempre cosas malas. ¿Sí? Siempre te va a pedir cosas malas. Mira, me dicen, congregarse online también cuenta. Mira, hermana, bueno, yo voy a decirte cosas que yo considero, ¿verdad? Porque no está en la Biblia. Luego tú juzgas. Pero mira, cuando tú te congregas en una iglesia local, que buscas una iglesia local, tú creces más en tu carácter, creces más en tus relaciones sociales, ¿sabes? Dios le gusta y quiere que nosotros nos relacionemos socialmente. ¿Por qué? Porque hay dones en ti que van a servir a la iglesia. Si tú te congregas online, los dones que tú tienes los encajonas. Y no puede estar, dice, una luz
debajo del almud, no puede. Tenemos que poner nuestros dones a multiplicarlos. Y el único lugar donde Dios quiere que lo multipliques es en la iglesia local, donde tú te alimentes espiritualmente, donde tú apoyes a tu pastor, te tengas un pastor como tal, que te conozca, que te asista cuando tú necesitas un consejo, porque vas a necesitar consejo, vas a necesitar ministración en algún momento, vas a necesitar esa ayuda de tu pastor, o a veces hasta de la esposa del pastor. Vamos a hablar de siervos, porque sí habemos siervos del Señor, que estamos pendientes de la iglesia, no como quisiéramos, porque a veces es bien difícil estar pendiente de todo, porque no somos omniscientes ni omnipresentes, somos humanos los pastores, pero sí necesitan congregarse, hermanos. Yo sé que en redes sociales hay muchos hermanos que te somos de bendición, pero necesitas tener una congregación como tal, porque dice la Biblia, entrar por sus puertas. Mira, Dios me está dando mensajes, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Te quiere decir que sí necesitas buscar un lugar. No solamente porque a veces somos egoístas, no digo que la hermana que me preguntó, ¿verdad? Pero a veces también decimos, ¿para qué voy a una iglesia? Es más fácil, me congrego desde acá, veo todo, oro, leo, ayuno. Pero hay otra parte que necesita ser trabajada en ti, tu carácter. ¿Y sabes dónde? Cuando estés rodeado de las fieras, ahí. Cuando estén los leones a tu alrededor. ¿Quiénes son esos? La cizaña. Aquella hermanita que te vive hablando mal, a veces que te mira mal, que no te saluda. Sí, ellas son necesarias, porque son ellas o ellos. Se da más en las mujeres. Esos resentimientos, celos, envidia, se da bastante en las mujeres. Dice, yo he dejado de congregarme porque la iglesia no está en orden. ¿Qué debo hacer? Mire, hermano, ¿por qué decimos no está en orden? Porque podemos caer en ser aquella parte de hermanos que quieren llegar a ordenar en una iglesia y no se quieren someter. Pienso que no debes de salirte si Dios no te ha dado la orden de salirte. Ahora, si ya te dio la orden de salirte, es porque tú ya tendrías que haber tenido otro lugar a donde congregarte. Porque vas a morir, espiritualmente vas a morir. Necesitas congregarte. Sí. ¿Cuántos hemos llegado a la iglesia tan decepcionados y hemos salido tan fortalecidos? Necesitan congregarse. Sí. Dice, porque hay personas pisando el altar que no se sujetan ni al pastor. Hermana, pero eso no son asuntos que usted tiene que cargar. Yo creo que a la iglesia vamos a dar lo mejor. Y sí, hay un problema ahí con el pastor. Acérquese al pastor humildemente en el amor de Cristo y hable con el pastor. Sin mandar al pastor, sino respetando, es la palabra. Sí. Dice, no ofrezcas a los miembros de su cuerpo. Oiga, mira, esto es terrible en el sentido bueno. Dice que no ofrezcas tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. O sea, nosotros tenemos miembros, ¿verdad? Tú tienes tus manos, tu boca, tus oídos, todo tu ser, ¿verdad? No los prestes al pecado. No prestes tus manos a robar. No prestes tu lengua a murmurar, como algunas que andan por ahí en redes sociales, en todos los videos murmuran. No prestes tu lengua, tus deditos a la murmuración. Ten mucho cuidado. No prestes tus miembros
Hermanas, mira, la hermana Alma Chávez me escribió lo mismo y la hermana Ana López, las dos al mismo tiempo escribieron: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ah, mira, lo mismo me están comentando. Sí, estamos en el Espíritu, estamos unidos. Sí, no hay que dejar de congregarnos. Entonces, no prestemos nuestros miembros a cosas, a la injusticia, a mirar cosas que no están bien. ¿Sí? Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de, ¿qué, hermano? De justicia. O sea que cuando tú vas a barrer a la iglesia, estamos hablando del cuerpo físico, cuando vas a barrer a la iglesia, estás presentando tus manos, tus deditos a la obra. ¿Ves? Porque es importante congregarnos. O cuando tú vas y llega despensa a la iglesia y tú estás armando despensa y entregas, estás prestándote a cosas buenas. O cuando le das en el semáforo a alguien, pero es que la gente piensa que solamente afuera tenemos que ir a hacer de bendición. Hay gente que dice: no, yo prefiero dárselo en mi diezmo, se lo doy a la gente de afuera. Pero también hay un pasaje en la Biblia que dice que primero son los de adentro. Porque Él es un Dios de orden y de prioridades. Mi esposo no va a ir a proveerle primero a los de afuera. Provee a los de adentro como padre de familia. Y lucha por los de adentro. Así debe ser en una congregación. O tú, si eres una persona muy bendecida, a veces no somos muy egoístas con nuestros hermanos de la iglesia y queremos írselo a dar al del semáforo. Hermanos, y el Señor quiere que nos amemos como hermanos y que unos a otros nos, ¿cómo se dice? Nos ayudemos en nuestras necesidades. Si tú ves un hermano que tiene un par de zapatos, siempre digo lo mismo, ¿no? Y ves que el hermanito con dificultad va a la iglesia con esos mismos zapatitos, tú tienes un montón, no, prefiero dárselo al más necesitado. En tu mente, aquel es más necesitado. Porque tú ves, eres carnal, ves lo carnal. Pero tú no sabes, tu hermanito, que le está adorando a Dios y Dios te está tocando a ti, pero tú en tu rebeldía vas y das a otro. Dice: qué linda princesa Chapina. No, yo no soy Chapina. Soy catracha. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a hacer luz en casa. Primero. ¿Ok? Entonces dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así está. Ahí está. Como yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, si yo hago la voluntad de Dios, la gracia sobreabundará en mi vida. Estará en mi vida. Pero antes, por muchas cosas buenas que hiciera la gente, siempre estaba bajo la ley del pecado. Siempre moría. Pero ahora no. Ahora, hermano, gracias al Señor, obedecemos al Señor y Él hará lo que le corresponde también a Él, de acuerdo a la obediencia de nosotros también. Sí. Así que, mis amados hermanos, que Dios abra tu entendimiento, puedas comprender lo que aquí se habló. Espero lo tomes, que seas maduro. Hermano, tenemos que ser maduros. Tenemos que dejar el resentimiento, el alboroto de la carne, porque la carne se alborota. La carne te dice tantas cosas y te dice, la mayoría de las cosas que la carne te dice es mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Hay que tener mucho cuidado
con nuestra lengua, hay que tener cuidado con nuestros miembros, aun aquellos que usas para la sexualidad. Ten mucho cuidado. No te contamines, ni contamines a otros. Sí, no te contamines ni contamines a otros. Ve, congrégate. Si no tienes un lugar, comienza a buscar, comienza a visitar iglesias, comienza a conocer su doctrina. Pero no vayas con un pensamiento también de perfecto, porque así era yo. Yo iba, cuando la última vez que me tocó buscar una iglesia, por razones importantes, yo nunca me salí de una iglesia porque un hermano no le obedecía al pastor. Eso no era mi problema. O porque el pastor no hacía ciertas cosas. Yo no me metí en problemas que no me correspondían. Yo nunca, sí me decepcionaba. Estuve en una iglesia donde me decepcionaba que el pastor sabía ciertas cosas y miraba yo. Y sí es importante eso, sí, cómo actúa el pastor. Pero hay que ver cómo, sí, mira cómo está actuando el pastor, porque también al pastor a veces se le hace difícil con ciertos hermanos. Entonces, pero yo me salí por adulterio del parte del pastor. Tenía que salirme de allí. El Señor me ordenó. Yo no quería salirme, pero el Señor me ordenó. Y busqué apoyo en otro pastor y me dijo, usted cállese, no diga a nadie. No, dije yo, este está peor. Este pastor está peor, diciéndome que no le diga a nadie. Y yo me fui a buscar otra iglesia, pero llegué con tantos prejuicios, hermanos. Prejuicios. Y por eso nunca encontraba. Dice, pero la música es necesaria para predicar o dar consejo. La música influye mucho en nuestra alma, por eso la música sobra, ¿verdad? No lo ve así, me dice MB. He escuchado pastores que predican en contra de la música. En mi caso, yo pongo música de fondo porque escucha, mira. Entonces, al yo predicar, como que mi mente se concentra en otros ruidos. Entonces yo lo pongo para bloquear mi mente, porque conozco la mente y me hace a mí entrar en más, ¿cómo se dice? Comunión, ¿sí? Porque necesitas poner todos tus sentidos en Dios. Hay pastores que son como muy tajantes en eso y piensan, es su pensar, y se lo han inculcado a otras personas. Porque hay gente que es así, o sea, lo que yo pienso te lo inculco y lo hago doctrina. Eso de poner música o fondo, eso no es doctrina. No lo hagamos doctrina. Si alguien piensa que es malo, al momento que él predica, pues quítela. Pero no venga a inculcarle a otros de que es malo, ¿verdad? En mi caso yo lo hago porque quiero que mi mente, esta mente tan terrible que a veces es, también entre en comunión y se comunique igual y mi corazón. ¿Entiende? Es una forma de controlarme a mí también. Ok, bien, amados hermanos, dice hermana, pero cuando hay más alabanza que predica en la iglesia, sí hay que tener mucho el control de eso. Hay que tener el control de eso, pero también, hermanos, vuelvo y lo repito, todo eso que ustedes me dicen, yo ya lo he escuchado en pastores. Se me hace que ustedes han escuchado eso. Les vuelvo a decir, hermanas, aprendan a tener juicio propio, bíblico. A veces satanizamos la alabanza a Dios. ¿Qué crees que tú vas a ir a hacer también al cielo? Al cielo también vas a ir a adorar por toda una eternidad. No es malo la alabanza. Si los hermanitos quieren cantar 2 horas alabanza y el pastor predica 1 hora, no pasa nada. ¿Por qué miramos como? Yo he escuchado pastores que dicen, no, y hermano, ¿cómo vamos a entrar si esta carne tan fuerte que es, hermano? Con la alabanza tenemos que romper. La alabanza es la que rompe. La alabanza es la que me conecta con el Señor. Es la alabanza. La alabanza es la que prepara el ambiente, tu corazón.
para que escuche la palabra. A veces no es necesario tener 2 horas de prédica y 30 minutos de alabanza para vernos espirituales. Lo que el Espíritu de Santo diga. A veces se quiere mover en la alabanza, a veces se quiere mover en los testimonios, a veces se quiere mover en la palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, pero mientras sea para alabar a Dios, para glorificar a Dios, hermano, Dios te puede hablar por medio de una alabanza. Dios te puede predicar por medio de una alabanza. Pero lo que pasa es que tenemos un montón de predicadores muy arraigados a su forma de pensar, y lo vuelvo a decir, y lo han hecho doctrina. Y no dejan que el Espíritu Santo fluya como Él quiere, porque nosotros somos tan cuadrados que pensamos que todos los cultos tienen que ser 30 minutos de alabanza y no te pases de ahí porque ya eres satánico. No, hermano. Ahora, la alabanza tiene que ser alabanza. Aquello que resalte los atributos del Padre. Mira, hay alabanzas que van dirigidas al ser humano. ¿Sí entiendes? Hay un montón de alabanzas que no van dirigidas a exaltar sus atributos, sino que te hablan como, por ejemplo, hay alabanzas que son oraciones, como las que hizo el salmista David, que hacía oraciones. Pero hay alabanzas que no siento, que no es como, no, es más, no se llaman alabanzas. Por ejemplo, hay una alabanza, agárrense porque se van a atascar ahorita. No considero que sea alabanza como la de ni un principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Son como cosas, sí, que están en la Biblia. Es una canción que recalca un principio de guerra. Y está bien, pero no es algo que yo lo pueda llevar a la congregación. No me conecta. ¿Sí me entiende? Entonces, eso no es alabanza. Entonces, no alabanza, por eso se llama alabanza. Porque va dirigida. Alabanza, mira, alabanza son palabras que resaltan un atributo de. Por eso dice la Biblia también de la mujer sabia, que su esposo la alaba. ¿Por qué? O sea, está diciendo que su esposo resalta los atributos de su esposa. O sea, alaba, exalta. Entonces, esa alabanza no está exaltando los atributos del Padre. Entonces no es alabanza. Entonces no la puedo llevar al altar. Entonces, adoración, ¿qué es adoración? Mi reverencia. Mucha gente canta pero no adora. Anda haciendo relajos en el altar. O sea, la adoración es aquella que sale de tu corazón y te rindes a Él. Donde tú dices, yo me rindo a Él. Y no solo lo cantas, sino que lo haces. Tenga cuidado con lo que usted escucha. Y nos hace falta mucho. Yo a veces me doy cuenta en muchas cosas, pero también como pastores tenemos que aprender a menguar un poquito y dejar que Dios les vaya enseñando poquito a poco. Pero bueno, no se trataba ahorita de eso, pero es por lo que la pregunta que me hicieron. Hermanos, pues yo me retiro. Es una bendición siempre estar acá con ustedes. Sigamos adorando al Señor. Adora al Señor las horas que sean necesarias. Amén. Dios te bendiga, te guarde y nos vemos. Hoy me toca predicar en la iglesia. Así que ojalá puedas ver la prédica, lo que el Señor me vaya a dar, porque fue de un momento a otro que me avisaron de que no se iba a poder. Entonces, pues, bueno, tomé yo el lugar. Entonces, hoy vamos a estar llevando una palabra, una adoración.